¿Qué elementos en bielas y tirantes? Elementos ya hemos visto que ¿qué es una biela y tirante? Pues es decir, el método de biela y tirante lo que consiste es en identificar la zona de discontinuidad, es decir, esta zona de aquí, la zona donde yo no puedo aplicar la hipótesis de las secciones planas, insertar dentro una celosía, insertamos dentro una celosía, como esa, la calculamos, vemos qué elementos están a compresión, aquí esto está a compresión, esto está a compresión, esto está a compresión, y los elementos a atracción es la armadura que vamos a poner. O sea, esto es armadura, esto es armadura, esto es armadura, aquí también vendrá un poco de biela, bien. Entonces, ¿qué elementos hay ahí? Pues hay tres elementos, es decir, bielas, tirantes y nudos. Hay dos planteamientos muy interesantes a la hora de plantear aquí la celosía que va dentro. Uno es el típico, digamos, está recogido en el Eurocódigo 2, y otro es muy interesante, que es el que utiliza la AASHTO, American Association State Highway Transportation Official, la AASHTO de Bridge Design, o sea, diseño de puentes, y es una norma LRFD. Esta norma hay que tenerla, descargarla de Google, yo creo que sí, está también en español, me parece, no lo sé. Bien, esta plantea un método muy interesante, tan interesante que cuando me hagáis la práctica primera de clase, que va a ser un ejemplo de esto totalmente detallado, la mitad de la clase me va a hacer con Eurocódigo, la otra mitad me lo va a hacer con esta norma. Entonces, las dos las tenéis en el libro, o sea que en el capítulo ese de biela y tirantes tenéis las dos explicadas, tampoco en la nueva versión. Entonces, ¿qué diferencia hay? Fijaros, esta me da más libertad a la hora de proponer aquí una celosía. Entonces, una vez propuesto aquí una celosía, yo tengo que comprobar que las bielas, me trabajan a su resistencia máxima. Las bielas, trabajando a su resistencia máxima, no se salen de la pieza. ¿Qué significa eso? Pues que yo voy a suponer que esta biela está trabajando a la resistencia máxima que puede esa biela. Y entonces, una vez que yo ya he comprobado eso, calculo qué espesor tiene la biela y compruebo que queda dentro de la pieza. Porque claro, imaginaros que yo la celosía la abro mucho. Si yo la celosía la abro mucho, o sea, si yo en esta misma pieza, la celosía que yo propongo, claro, yo puedo ser un tío muy listillo y digo, claro, si yo la pongo muy grande, como el brazo es mayor, las fuerzas van a ser menores. Y entonces voy a necesitar menos armadura. Muy bien, pues entonces yo propongo una celosía, pues algo así. ¿Lo veis? Propongo una celosía tal que así. Una celosía muy ajustada. Perfecto. Y ahora la calculo, esta me dará mayores fuerzas que esta. Perdón. Esta me dará mayores fuerzas que esta. ¿Por qué? Porque esta tiene mayor brazo. ¿Momento qué es? Brazo por fuerza. Entonces, si yo al final aquí lo que tengo que hacer es aguantar un momento, pues si el momento este es igual, y aquí tengo menor brazo, tendré mayores fuerzas. Lo vamos a ver con ejemplos, no os preocupéis.
Entonces, si yo aquí tengo el mismo momento y tengo mayor brazo, voy a tener menores fuerzas. Entonces, pero claro, cuando yo vaya a dimensionar esta biela de aquí, me puedo encontrar con que las dimensiones de la biela trabajando a su resistencia máxima, se me pueden salir de la pieza. ¿Lo veis? Se me sale de la pieza, ¿no? Entonces no vale. Y entonces tengo que operar por tanteos. Tengo que llegar y dice, bueno, pues hasta que yo, más o menos, me quede tranquilo. Planteamiento Eurocódigo 2. Planteamiento ASTO. Nos da unas reglas para determinar la geometría de las bielas. Y cuando hablo de geometría de las bielas me refiero también a su dimensión, o sea, al ancho que tienen. Y calculada la celosía, comprobamos que la tensión en la biela es menor que la máxima permitida, o menor que la resistencia, ¿no? Que es más acertado. Que la resistencia del hormigón en biela. Bien, perfecto. Entonces, bueno, ya hemos visto que a la hora de introducir la biela hay dos planteamientos. Vamos a seguir con los elementos. Vamos a seguir con los elementos. O sea, los elementos que tengo son bielas tirantes y nudos. Las bielas, según el Eurocódigo 2, hay dos tipos de bielas. Hay bielas, es decir, si esto es una biela, esta es la tensión a la que está sometida la biela. Imaginaros que esta biela, pues es eso, ¿no? Parte de... esta biela, por ejemplo. Imaginaros que esa biela es esta biela de aquí. Entonces, yo la puedo considerar que estás en una zona donde hay compresiones transversales. Incluso donde esas compresiones son cero. En ese caso, sigma R de máxima, o sea, la tensión resistente de diseño máxima, en ese caso vale, FCD. Lo pongo otra vez por aquí. Sigma R de max es FCD. O bien la biela puede estar sometida o está dentro de una zona donde hay tracciones transversales. Entonces, en ese caso, sigma R de máxima vale nu FCD, donde nu es 0,6 que multiplica a 1 menos FCK partido por 250. O sea, bielas, dos tipos de bielas. En zona de compresiones, en zona de tracciones. En zona de compresiones, FCD es la tensión máxima que puede aguantar. En zona de tracciones, nu FCD, que es 0,6 por 1 menos FCK partido de 250. Bien. Eso, biela. Vamos a ver los tirantes.
Los tirantes es lo más sencillo de dimensionar, porque el tirante, claro, claro, o sea, casi es todo lo contrario a la confinada, es el ablandamiento, porque aquí hemos FCD y sin embargo aquí aproximadamente esto va a ser 0,6 FCD. ¿Por qué? Porque tengo tracciones o grietas por aquí, y entonces se produce en el hormigón un ablandamiento. Confinamiento, lo vamos a ver ahora cuando veamos nudos. Vamos a ver una cosa, lo vamos a tocar. Bien, tirantes. Los tirantes solamente, digamos, es muy sencillo, porque una vez que yo haya resuelto mi celosía, imaginaros esta celosía de aquí, o sea, todo esto son bielas, todo esto son bielas, estos son bielas, y el tirante es, esto es un tirante, esto es un tirante, esto es un tirante. O sea, una vez que resolvamos celosías de esta, ¿habéis resuelto en clase de estructura? Bueno, pues haremos una, haremos una. Igual lo hacemos ahora después, para que veáis, y explicamos lo que se llama el método de las secciones, que a mí es el que más me gusta. Aunque realmente esto, pues lo meten en un programa ordenado, ¡pum!, y te la saca, no tiene más. Es decir, que lo que pasa es que el método de las secciones es muy interesante y vamos a hacerlo. Pues me tenéis que ayudar, pues no me lo he preparado. Entonces, preparad la calculadora y me ayudáis. Entonces, tirante. Pues una vez que nosotros veamos aquí la fuerza, pues, o sea, una vez que nosotros, imaginaros que este es el nudo 1, el nudo 2, el nudo 3, el nudo 4, el nudo 5, y nosotros ya sabemos cuánto vale el axil, por ejemplo, 2,3, n de diseño, o sea, ya mayorado 2,3, pues eso lo partimos, como sigma, ¿qué es? N partido por A, ¿no? Pues n partido, el A es esto partido por sigma, por F sub ID, pues esto es lo que se llama el área de acero necesaria, en 2,3. Ya está. O sea, si yo tengo lo que sea Newton, lo parto por esto, que puede ser, pues eso, imagínate que tengo un acero B400, pues FID es 400 partido por 1,15, pues 300 y pico. No sé cuántos kilonewton partido por 300 y pico megapascales, que un megapascal es igual que un newton partido de milímetro cuadrado. Pues ya está, ya tengo los milímetros cuadrados que necesito. Nada más. Solamente un detalle, solamente un detalle. Por problema de que esto, porque nosotros no queremos que esto deforme mucho, su deformada máxima, siempre que utilicemos biela y tirante, y cuando hablemos de cortante, ya veremos que el cortante se apoya en biela y tirante, la deformada máxima es el 2 por 1000. O sea que epsilon, S máxima soportada es 0.002. Lo que significa que la sigma del acero máxima, o como queráis llamarlo, o FID, o sea, lo máximo que nosotros vamos a soportar tiene que ser menor o igual que cosas que tenemos que tener tatuadas en el corazón. Sigma igual a E por epsilon. No sé si tenéis tatuado esto. O sea, cuando vais por la playa, voy a tener aquí un lagarto. Pues si tenéis sigma igual a E por epsilon, pues ya nos reconocemos. Hombre, otro igual que yo. Entonces, esto es de las cosas que hay que tener tatuadas. Sigma igual a E por epsilon. Porque además, a veces te va la pinza y dices, coño, sigma igual a E por epsilon. Entonces, ¿qué significa sigma igual a E por epsilon? Pues esto sería 200.000, que es el E sub S, por la deformada máxima 0.002, y estos son 400 megapascales. O sea que lo máximo que yo voy a poder poner como tensión en el acero van a ser 400 megapascales. ¿Qué significa? Que si en vez de un acero B400 utilizo un acero B500,
500 partido por 1,15 es 430 y algo, no puedo poner 430 y algo, sino que pongo 400. O sea, lo máximo son 400. ¿Cuál es el objetivo? Evitar deformaciones excesivas. ¿Está claro? Bien, tirantes, bielas tirantes. Vamos a ver ahora los nodos. Los nodos son esto de aquí, que por supuesto son puntos críticos. Son puntos críticos, que tenemos que hacerlo muy bien. Nodos. Nodos. Entonces, los nodos hay... se pueden clasificar como CCC, como CCT, como CTT. ¿Qué significa eso? Compresión, compresión, compresión. Compresión, compresión, tracción. Este es un nodo donde lo único que llegan al nodo son bielas a compresión. O sea, imaginaros, aquí no hay alguno, aquí no hay ninguno dentro de estos nodos, pero puede ser un nodo. Imaginaros aquí un nodo donde este es el neopreno. Aquí le llega una biela, aquí le llega otra biela, y entonces este nodo solo tiene compresiones. ¿Lo veis? O sea, le llegan por aquí compresiones a este nodo de aquí, a este nodo de aquí. Solo le llegan compresiones. Compresiones por aquí, compresiones por aquí, compresiones por aquí. Eso es un nodo CCC. Y ahí lo único que tenemos que comprobar es que la tensión máxima que le llegue, o sea, dentro de todas estas tensiones, la que le llegue en esta biela, la que le llegue por aquí, la que le llegue por aquí, sigma RD máxima, la máxima es K1 eta FCD, donde K1 vale 1.00. Pues haciendo esa comprobación hemos comprobado ese nudo, ese nodo. ¿Qué significa CCT? Compresión, compresión, tracción. Por ejemplo, este nudo de aquí. Ese nodo por aquí le está llegando una compresión, por aquí le está llegando otra compresión y de aquí sale una tracción. ¿Se ve eso? Entonces, pues ese nodo tiene que comprobar que las tensiones máximas, no sé si merece la pena hacer el detalle este de aquí, pero lo estamos viendo, es decir, que aquí le llega una biela, aquí le llega otra compresión por este neopreno, y esto es el anclaje. Bueno, pues las compresiones que le lleguen en el nodo CCT, las compresiones que le lleguen, la máxima tiene que ser menor o igual, o bueno, la máxima menor o igual, no sé si pone, no sé si cualquiera la tenemos que comprobar con esa máxima, o la máxima, no, voy a mirarlo como viene aquí, en el eurocódigo. Bueno, el libro lo habré copiado, o sea, tampoco tiene más. Sí, tal y como lo formula el eurocódigo es de la siguiente forma. Esto es un igual. Entonces, la manera de pensarlo es, de todas tienen que ser menor a esta. Entonces, todas las que tenemos aquí tienen que ser menor ahora a este caso, que es K2 eta FCD, donde K2 valdrá 0,85 me parece, pero vamos a no patinar. 0,85. 0,85. Bien. ¿Qué es un nudo CTT? Pues este, donde aparece una compresión y dos tracciones. Aquí parecen... vale, sí, una compresión y dos tracciones. Aquí aparecen tres tracciones, pero en el fondo son dos tracciones.
porque una va a ser mayor que la otra, con lo cual se va a compensar directamente dentro de la barra de acero. Entonces, un ejemplo más claro que este nodo, aunque este es un CTT, pero un ejemplo muy claro es en un apoyo, en una ménsula. Yo tengo aquí una barra que hace así, y aquí tengo mi biela. Es que el ejemplo que pone el eurocódigo, no es porque yo quiera. Entonces, esto tengo una biela, y aquí tengo una y otra. Entonces, es biela CTT. En ese caso, en un CTT, sigma R de máxima es igual a K3, ¿no? Me imagino, K3 nu FCD. Y en este caso K3 vale 0,75. Bien. A veces, y esto es bueno que lo que hagáis es mirar la norma, o sea, en apoyos en macizos, imaginaros que tenemos un puente. Imaginaros que tenemos una viga de puente, su neopreno. Y eso está apoyado en el estribo. Eso está apoyado en el estribo. Esto de aquí es una carga puntual, que nosotros la tenemos que abrigar bastante. Es decir, esto hay que ponerle aquí bastante armadura. Y entonces, uno de los cometidos que hace esta armadura, o el cometido fundamental, es impedir que se abra el hormigón. O sea, está impidiendo la deformación transversal. Entonces, en ese caso lo que está haciendo es confinando. Entonces, en ese caso, en compresión triaxial, que se llama, ¿no? En compresión triaxial, sigma R de máximo vale K4 nu FCD. Y K4 puede valer 3.0. O sea, eso es confinamiento. Antes de diseñar una cosa de estas, mirad un proyecto, ya sabemos que lo más prudente es copiar, y mirar qué norma lo soporta. Y una vez que veáis la norma es muy sencillo, es decir, yo lo tengo en hoja de cálculo, en un Excel, y ya directamente te da la distancia a la que tiene que... Pero no vayáis solamente con esto a dimensionarlo, sino que buscar una norma donde esto esté mucho más detallado. La norma española lo hace, por ejemplo. Bien, pues hasta aquí, es decir, ya digamos hemos visto los elementos biela y tirante, en qué consiste el método de biela y tirante, ya lo único es decir los pasos, que son 5 pasos, 1, 2, 3, 4, 5, los vamos a poner y ya estamos dispuestos a poder aplicar el método. O sea, aplicar el método son una serie de pasos muy sencillos. ¿Dónde los tengo? Paso 1. Definir las fronteras. Definir la frontera de la región D. Y determinar la fuerza de contorno. Por ejemplo, imaginaros que tenemos un apoyo a media madera. ¿Qué es un apoyo a media madera? Pues un apoyo así. Esto es a veces, sobre todo cuando aquí hay otra viga igual, es decir, cuando aquí hay una cosa así, pues esto se ve en muchos sitios. Ahora, por ejemplo, la circunvalación, aquí hay varias que tienen este tipo de apoyo. Este apoyo se llama apoyo a media madera. Entonces, lo primero que tenemos que determinar, pues eso, es decir, qué fuerza tengo yo aquí, qué fuerza puedo tener aquí, y ¿esto cuánto mide? H, pues H desde la discontinuidad, o sea que esto es mi región, ¿sí?
Míralo, Jocelyn, ¿dónde se la... Esta es una discontinuidad. O sea, la estoy mirando, esta es la viga, ¿no? O sea, digamos, esta es mi viga. Yo lo que estoy buscando es, mi viga será así. Yo lo que estoy buscando es cuál es mi zona de discontinuidad y cuál es mi zona donde puedo aplicar la hipótesis de las secciones planas. Mi zona B. Entonces, lo que está claro es que va a ser así. Es decir, estará más para acá o estará más para allá. ¿Dónde me lo marco? Pues si esto tiene un canto H, pues a H de la discontinuidad. ¿Vale? Podría poner a H de la fuerza, a H del extremo, pero lo que es más desfavorable es a H de la discontinuidad. Ya lo tengo. O sea, ya tengo identificada mi zona D, ya he definido la frontera, y ahora la fuerza de contorno es, pues yo sé aquí qué momento, qué axil y qué cortante puedo tener. Porque basta con, si yo conozco la viga, y he calculado la viga, con saber en esta sección transversal cuál va a ser mi momento, mi axil y mi cortante. Paso 1, hecho. Paso 2. Insertar mi modelo de celosía. Y calcularlo. Entonces aquí insertaremos nuestro modelo de celosía. ¿Cómo va a ser? Pues si no lo sabemos, ¿qué hacemos? Lo copiamos, buscamos algo. O sea, aquí no vamos a inventar ninguna cosa estrambótica. Entonces, lo copiamos. Y es una cosa así. Es que esto es muy sencillo, ¿no? Es decir, que esto es una cosa así, esto es una cosa así, y aquí, pues lo vamos a enganchar aquí, lo vamos a traer aquí, lo vamos a hacer así, ya lo tenemos. Mi modelo de celosía. Y ahora lo calculamos. Esto es lo que tenemos que calcular. Ahora vamos a hacer un ejemplo, pero sabiendo esta fuerza y esta, ya puedo empezar a tirar por aquí, porque esto es descomposición, no tiene más. Lo vamos a hacer. Vamos a hacer un ejemplo. Bien. Paso 3. Determinar la armadura. O el refuerzo, ¿no? Como se dice. ¿Qué significa? Pues si yo ya sé que esto tiene un axil de no sé cuánto, pues A sub S es el axil partido F y D, ¡pum! Y ya sé la armadura que tengo que poner aquí, la armadura que tengo que poner aquí, o sea, ya conozco toda la armadura. Ya lo haremos, es muy sencillo. Al final del libro tenéis una tabla muy típica, lo tenéis incluso, es decir, es número de barras, diámetro y áreas. O sea, con el área directamente sabemos el número de barras y el diámetro que puedo poner. Haremos ejemplos de esto y está hecho, en la nueva versión lo tenéis en milímetros y en la siguiente con barras americanas. Las barras americanas se miden, o sea, por ejemplo, un Phi 20, ¿qué es? Una barra de diámetro 20 milímetros. ¿Y qué es una barra del 3? Una barra del 3 es una barra de diámetro 3/8 de pulgada. O sea, ¿qué es una barra del 6? Una barra de 6/8 de pulgada. Eso es como lo miden los americanos. Y por ejemplo, si vais, pues, no lo sé, a Chile, pues tendréis que proyectar en barra ASTM, que vienen en pulgadas. Y si estáis en Europa, en milímetros. Y además también me parece que os he puesto una conversión. Dentro de esa tabla, creo que sí, efectivamente. Es decir, la última columna en ASTM es conversión. O sea, que tenéis un plano y os dan en pulgadas, rápidamente lo podéis pasar a milímetros. Bien, pues ya está. Paso 4. Paso 4. Evaluar las dimensiones de las bielas y de los nodos. Evaluar las dimensiones de las bielas y de los nodos de tal forma que la capacidad de todo ello
Bueno, de tal forma que nos queden dentro de la pieza, ¿eh? Lo que antes hemos visto, no vayamos que se nos salga, ¿eh? O sea, evaluamos las dimensiones, ¿eh?, de las bielas y de los nodos de tal forma que nos queden dentro de la pieza, ¿eh? Bien. Aquí es importante, cuidado, el anclaje, ¿eh? Ojo, el anclaje, ¿eh? Y los tirantes queden suficientemente anclados, ¿eh? En ese paso 4 podemos poner, además, los tirantes deben de quedar suficientemente anclados. O sea, si yo voy a imaginaros que esta es mi biela que viene por aquí, prestar aquí atención, imaginaros que esta es mi biela que viene por aquí, esa es mi biela. Entonces, esto es un tirante, A partir de que entra en biela, ahí empieza la longitud de anclaje. Entonces yo voy a tener que tener suficiente anclaje, para ese tirante. Entonces hay que comprobar no solamente esto, sino que los tirantes deben de quedar suficientemente anclados. Bien, y paso 5, armadura secundaria. Depende de la norma que tengamos, nos va a obligar a poner otra armadura adicional, para que no haya fisuraciones excesivas, Entonces, esa armadura no entra en el cálculo, sencillamente una armadura secundaria, vemos la norma y nos dice, no, aparte de esta armadura que yo te he puesto aquí, me tienes que poner aquí unas barras así, para que aquí la fisura sea más controlada. Perfecto, la ponemos y a volar. Pues ya está el método de biela y tirante, no tiene más.